este mensaje está en el versículo 5. Pero como siempre, para entender bien el contexto de lo que viene diciendo las Sagradas Escrituras, tenemos que comenzar desde el primer versículo. Ahí vamos a entender cuál es la oración del salmista David. Era una oración y un salmo es una oración cantada. Todos los salmos son oraciones cantadas. Qué lindo es poder orar de esta manera así, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel vive haciéndolo en la actualidad. Ellos oran en forma de un cántico. Un cántico es una oración. Y algún día le voy a explicar una de las razones que yo sé delante del Señor por qué eso era así. Pero quiero ir hoy a esta palabra. El versículo central está en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero el salmista venía orando. Fue la composición de este salmo, porque venía pasando un tiempo de gran dificultad. En el versículo 1 dice: júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de la gente impía, que la palabra impía es irreverente, y del hombre engañoso e inicuo, líbrame. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Y se preguntaba a David en un momento dado: ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Era otra pregunta. ¿Por qué? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Otra versión bíblica dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora el salmista se hablaba a sí mismo, le hablaba a su alma. ¿Por qué te abates dentro de mí? La palabra abates o abatir es una palabra hebrea llamada, la palabra original, significa hundir. ¿Por qué te hundes, oh alma mía? Le estaba diciendo David. La palabra también significa abatir en hebreo, es deprimir, derribar, echar, encorvar, humillar, inclinar. O sea que el salmista estaba diciendo: ¿por qué te hundes, oh alma mía? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? ¿Por qué te derribas así, alma mía? ¿Por qué te encorvas o te humillas ante la dificultad, ante el problema de dificultad que estás teniendo? Y no solamente decía eso, ¿por qué? ¿Por qué, alma mía, lo haces? Sino también decía: ¿por qué te turbas? Es una palabra hebrea llamada jamá, que significa hacer un sonido fuerte, o sea que era un lamento, era una conmoción, era un clamor. Era como el ciervo brama, era un bramido, era un clamor más allá del común. Algunos dicen que este salmo es lo que el Señor Jesucristo vivió en el jardín, en el Getsemaní, en el monte, en el huerto del Getsemaní.
él también oró de este salmo y le dijo al Señor: ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué, alma mía, te turbas dentro de mí? Aún he de alabarlo. Y refiriéndose al gran clamor que el salmista expresaba y al gran clamor y dolor que el Señor Jesús expresaba en el huerto de Getsemaní. Por eso que turbar es hacer un sonido fuerte, una gran conmoción, un gran clamor, un gran lamento. Pero la otra palabra, David decía espera. Esa palabra espera es una palabra hebrea llamada hakhal, que significa esperar, ser paciente, tener esperanza. O sea que David se estaba diciendo a sí mismo: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Tenemos que tener esperanza. Debes tener esperanza. Debes ser paciente. Él cumplirá su palabra. Porque David decía: defiende mi causa, Señor. Por eso que él se decía a sí mismo: sé paciente, oh alma mía. Porque él estaba esperando que el Señor defienda su causa, juzgue su causa entre él y sus enemigos o los que se oponían a él. Pero la otra palabra que el salmista David decía es salvación. ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. La palabra salvación, la palabra hebrea para salvación que usa el salmista David es Yeshua. La palabra Yeshua significa salvación, salvador. Yahshua es la salvación, viene del Señor. ¿Me está oyendo? Pero era una palabra muy común que usaban los salmistas y usaba Israel. Cuando apareció el Señor y dijo que esas aguas en la fiesta de los tabernáculos, esas aguas que traían, que iban a buscar al pozo de Siloé, a la fuente de Siloé, esas aguas eran llamadas Yeshua, porque decían salvación. Hacían una ofrenda de libación, derramaban el agua en el altar para el Señor, llamándola Yeshua. Por eso que el Señor se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. En la fiesta de los tabernáculos. Imagínate cómo habrá sido el clamor, el murmullo, todo el mundo mirándolo al Señor. Yeshua estaba allí, él era la fuente y las aguas de salvación. Era y es. ¿Me está oyendo? Pero el salmista David decía: espera en Dios, porque aún he de alabarle, Yeshua y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. La palabra Yeshua significa liberación, significa auxilio, significa victoria, también significa prosperidad, salvador o triunfo. En otras palabras, el salmista David te estaba diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te humillas, alma mía? ¿Por qué te encorvas, alma mía? ¿Por qué te inclinas, alma mía? ¿Por qué te deprimes, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque Él es nuestro Yeshua, nuestra liberación, nuestro auxilio, nuestra victoria, nuestra prosperidad, nuestro triunfo. Yeshua, espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Porque Él es tu auxilio, Él es tu victoria, Él es tu prosperidad. Y si estás hablando de un tiempo difícil, ¿qué mejor para decir: alma mía, no te deprimas, alma mía, no te angusties, alma mía, no te abates, alma mía, no te inclines, alma mía, no te deprimas, alma mía, porque Yeshua es tu salvación, Yeshua es tu triunfo, Yeshua es tu prosperidad, Yeshua es tu salvación.
Aleluya. Yeshua es tu auxilio. Y quiero referirme a esto, justo lo que el salmista estaba diciendo. ¿Por qué te abates, alma mía? La palabra abatir. La palabra abatir. Y David se sentía así. Sabía que solamente su pastor podía ayudarlo. Sabía que su pastor podía bendecirlo, rescatarlo, auxiliarlo, liberarlo, prosperarlo. Él sabía que su pastor podía darle la victoria, porque él se sentía abatido. Yo quiero hablarle como título este mensaje: la oveja abatida. La oveja abatida es una posición que particularmente toman las ovejas, en las que ellas mismas entran, pero no pueden salir solas. Es como se meten, pero no saben cómo salir. Y ese es el problema de muchos cristianos también. Se meten solos, pero no saben cómo salir. Se meten en el problema, pero no saben cómo salir. El Señor nos comparó con la oveja. Así como el otro día les hablé de que la iglesia por muchos años, yo creo que por 1800 o 1700 años, hacia arriba o hacia atrás, la iglesia no supo cómo relacionarse con los pequeños animales. La iglesia no supo de un Jesús que amaba con ternura los animales. ¿Por qué? Porque en el año 300, dice la historia, de la historia nadie se salva. Es como el archivo. Del archivo nadie se salva. Tú, yo, cualquiera, todo el mundo. Del archivo nadie se salva. De la historia nadie se escapa. Porque podemos decir cualquier cosa de alguien, pero búscalo en la historia. Y vamos a ver qué dice la historia. Búscalo en la historia. Es muy fácil opinar, pero la cuestión es, porque de hecho hay muchos opinólogos, pero la historia, él canta la realidad. La historia no te deja, no te miente la historia. ¿Me están oyendo? Y sobre todo cuando en la Biblia enseña acerca de cómo salir de los problemas, cómo salir de las dificultades. Nosotros por eso que tenemos que entender que el Señor nos tomó y hablaba de la historia, porque con la historia de la iglesia lo conocieron a un Jesús durante muchos años, 1800 años prácticamente, a un Jesús solamente que hablaba de los humanos, pero no que hablaba mucho de los animales ni su relación con los animales. Por eso que muchos cristianos se transformaron tan fríos o frívolos con respecto a los animales y tan despectivos con respecto a los animales, que no vieron jamás a un Jesús que amaba a los animales y también los tuvo como ejemplo. Y te digo, de la historia, Constantino, que muchos lo tienen, o el emperador cristiano. Constantino fue un panqueque. Constantino, en realidad, fue un lobo disfrazado de oveja. Constantino fue un político que supo nada más usar lo que a él le pareció que podía hacer para unificar el imperio romano. Entonces usó los cristianos para decir, bueno, de esta manera me van a seguir apoyando a mí. Entonces dijo que los cristianos, y le sacó la persecución a los cristianos, le dio libertad a los cristianos y unificó Roma bajo la religión cristiana. Pero ¿sabes? Constantino tomó la autoridad, se puso, es como aquellos que se autonombran solos, pastores, ¿no? ¿Vio la historia de eso? Bueno, viene de Constantino.
Constantino se autotituló el primer sumo pontífice, el primer papa de la historia. Ese fue Constantino. Del archivo de la historia nadie se escapa. Y San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, habló de cómo Jesús se relacionaba con los animales y amaba tanto a los animales. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia no conoce mucho, o sea, es como, bueno, los animales como que mueren así nomás, como que así nomás los tengo que tratar, y no conozco cómo Jesús trató los animales. ¿Por qué? Porque digo, de la historia nadie se escapa. Constantino y entre otros sacaron esa parte de la historia porque querían hacer ver a un Jesús solamente humano. Entonces no hablaron del Jesús que hablaba de los animales. No hablaron de la historia, de esa historia, porque llamaron a esa historia que Jesús hablaba de los animales, los llamaron apócrifos, ocultos, libros apócrifos, y que algunos, como nosotros también, nada más, muchos, al menos los que estudiamos, generalmente los tomamos como históricos, y que es bueno conocer parte de la historia, de algo que la iglesia comúnmente ocultó, de un Jesús que amaba a los animales. ¿Me están oyendo? Entonces el Señor nos habló, y el Señor habló de la oveja abatida. El salmista hablaba de una oveja abatida. Él se sentía así. En esa posición entran las ovejas, pero no pueden salir solas. Las ovejas están hechas de una manera que si caen sobre uno de sus lados, luego sobre sus espaldas, con sus patitas entumecidas en el aire, ellas no podrán salir de esa posición por sí mismas. Ellas están desvalidas para ponerse de nuevo de pie sobre sus patas cuando ellos caen así, pata para arriba. Y en esa posición, la oveja está abatida. Esa es la posición de la oveja abatida. Eso es lo que el salmista David decía. Mi alma está abatida. Él se sentía como la oveja abatida, porque él era pastor de ovejas. Conocía los pequeños animales, conocían cómo ellos estaban. Y sabían que una oveja abatida estaba en un momento muy crucial, de mucho peligro y también muy vulnerable. O sea, era la parte más débil y más vulnerable de la oveja cuando ella estaba abatida. Porque ella caía, entran en ese estado, pero no pueden salir por sí solas. Necesitan al pastor. ¿Me están oyendo? Y como meten la pata, pero no pueden salir. Eso siempre me acuerdo que yo le decía a más de uno. Antes del burro muerto, hablen, digan el problema o digan lo que van a emprender o hacer para tener un consejo direccional. Porque después del burro muerto ya no se puede hacer más nada. ¿Me están oyendo? Quiere decir, después de consumado el problema, o después de consumar el pecado, o después de consumar la tentación, ya no se puede hacer nada, a menos que te arrepientas. ¿Me están oyendo? Pero ellas entran en esa posición, caen sobre sus espaldas, se le entumecen las patitas, no pueden salir por sí solas. Así se sentía David. Así los trae el pastor a la oveja. También para eso tiene la vara. Eso me hace acordar que un varón de Dios dijo, nadie delante del Señor se presentará solo. Nos presentaremos con nuestro pastor. ¿Me están oyendo? Y no es el autopastoreo. Cada uno con su pastor. ¿Me están oyendo?
Y entonces dice la Biblia, al que el Señor te dio, si estás oyendo mi voz y no me haces caso, mejor dicho, si oyes mi voz y no me haces caso, tú estás haciendo lo contrario. La oveja escucha la voz de su pastor, dice el Señor Jesucristo, y lo sigue. El pastor es la puerta de la oveja. ¿Sabía eso? Por eso que a la iglesia le es bueno que piense y ore por sus pastores. Porque si tu pastor es la puerta de tu puerta, es la puerta de las ovejas, entonces quiere decir que tu puerta tiene que estar bien, tiene que estar representada bien para de pronto representarte a ti. Porque la puerta se va a abrir. Si la puerta está hecha a pedazo, cualquier cosa puede entrar. Si la puerta está bien, nada va a entrar allí, a menos que abra la puerta. Las ovejas en esa posición de abatida están tan desvalidas para ponerse de nuevo sobre sus patas que en esa posición se les llama oveja abatida. Es lo que el salmista dice en el verso 5. ¿Por qué te abates? Abatida. Esa palabra es abatida. Él se sentía así como oveja del Señor. En esa posición de oveja abatida es espantoso. Cuando la oveja cae de lado y luego sobre su espalda da patadas y se revuelca en el aire, balan y claman como nunca porque saben que está expuesta a cualquier ataque allí. Es vulnerable a cualquier ataque, es débil ante cualquier ataque. Cualquier animal salvaje puede venir a atacarla y destruirla o matarla porque está desvalida. Es una condición muy seria de la oveja cuando está como el salmista David, porque tú tal vez lees y dices, ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Pero no sabes el contexto, no sabes el trasfondo. Lo que quería decir David, como se sentía David, era una oveja abatida. Él estaba así como la oveja. Él se sentía tan vulnerable como esa oveja, así. Él se sentía tan débil como la oveja y sabía que el único que podía rescatarla y ponerla sobre sus cuatro patas de nuevo era su pastor. Cuando la oveja entran y se acuestan sobre sus espaldas, en ese problema, ya esta oveja ve el estómago hinchado, ya está hablando de que ahí se acumuló el gas. Sí, eso que está pensando, el gas. ¿Puede matarlo? Puede matarte. Pero en esa posición se acumula el gas en su estómago, se les endurece el estómago, luego ya esa está prácticamente para el otro lado, porque se le endurece tanto el estómago que aprieta los pulmones de la oveja, sofocándola y asfixiándola. La oveja no tendrá aire en esa posición que pase a sus pulmones. La sofoca en cuestión de horas y en cuestión de horas muere. No solo eso, sino que sus patas se entumecen en esa posición. Y en un día caluroso, como los que estábamos viviendo últimamente aquí en Buenos Aires, una oveja en un día tan caluroso, en una posición abatida, puede morir en cuestión de horas. Lo más triste, que ellas nada pueden hacer al respecto. Por eso y otras condiciones la oveja necesita al pastor que las cuide, que se preocupe, no un asalariado que no se preocupa ni se hace problema por las ovejas. Que hablar de historias, ¿no? Yo escuchaba a un pastor decía que se maten con flea. Qué triste, ¿no?
Pero lo más triste es que ese pastor tenía multitudes. Y a mí nadie me lo contó. A mí me lo decía. Samuel, no te hagas problema. Que se maten con Flea. Pero están los pastores que de corazón somos pastores. Que sí nos preocupamos. Que sí. Y parecía todo lo contrario. Parecía todo lo contrario. A veces parece que todo lo contrario. El mundo al revés, ¿no? A un pastor que no se preocupa y que no le importa, generalmente lo siguen multitudes. Pero los pastores que sí se preocupan por las ovejas, que sí les preocupa su alma, generalmente no lo siguen multitudes. ¿Me están oyendo? La oveja abatida, pero no es la norma. Porque yo conozco, yo creo, conozco al Señor de señores, conozco al príncipe de los pastores, a Jesucristo. En la palabra me muestra el Señor, lo conozco por lo que dice en su palabra, que cuando Él hablaba, las multitudes venían. Y era todo al revés de lo que los fariseos tenían. Los fariseos también tenían multitudes. Tú no sabes lo que dice la historia con respecto a la fiesta, cuando en la fiesta venían multitudes de gente por todos lados. De tal manera que cuando apareció el Señor Jesucristo y Él hablaba como hablaba, que los soldados decían, no lo podían arrestar, porque los soldados decían, nunca hemos oído hablar a un hombre así. Por eso yo creo, más allá de todo, más allá de lo que la experiencia de vida uno ve, si fuera por eso, uno estaría recontra abatido. ¿Cómo es posible que de pronto a pastores que de pronto no les preocupan pepino las ovejas, la gente los sigue? ¿Me están oyendo? Y pastores que sí les preocupan las ovejas, el alimento de la palabra. Por ejemplo, un pastor que dice la Biblia, que dice el apóstol Pablo, que realmente le preocupan las ovejas, es cuando se predica todo el consejo de Dios. Pero hay algunos que solamente predican una cosa porque no quieren que la gente se vaya. Eso es que no les preocupa las ovejas. Les preocupa el momento dado. Pero después, cuando tengan que enfrentar la vida eterna, no les importó un pepino a esos pastores de salvar tu alma del infierno. No sé por qué lo digo, ¿no? Pero cada vez que yo predico estoy profetizando, así que toma esta palabra. Por eso hablaba del asalariado. La oveja abatida es una expresión, es lo que usó el salmista David, es una expresión. Es una persona que tiene miedo, baja autoestima, dependencia emocional, falta de recursos para cambiar su situación, como tal vez más de uno siente hoy. Se siente una oveja abatida por la falta de recursos para cambiar su situación. Pero ¿sabe qué dijo David? Espera en Dios, porque Él es tu Yeshua, Él es tu salvación, Él es tu prosperidad, Él es tu victoria, Él es tu triunfo. Espera en Él, porque Él no te va a defraudar. ¿Cuántos dicen amén? La oveja abatida necesita ayuda, apoyo social de la iglesia para recuperar su dignidad y libertad. Pero cuando un pastor restaura la oveja abatida, eso no sucede inmediatamente. El pastor tiene que hacerle masajes en las patitas, levantarla, ponerla sobre sus 4 patas, y si no puede caminar, la carga sobre sus hombros, como la imagen que veía. Pero generalmente no se ve ese trabajo. La oveja abatida en ese estado en la cual se siente emocionalmente puede causarle graves problemas de salud, incluso la muerte, si no recibe ayuda a tiempo. La oveja abatida es una metáfora de una persona que se siente deprimida, angustiada, desesperada. Necesita el apoyo de alguien que la restaure y la anime.
Si te sientes como una oveja abatida, quiero decirte que no estás sola ni solo. Hay un gran pastor, el príncipe de los pastores, que te ama, que te cuida y que te quiere ayudar. Te quiere Él levantar y volverte a poner sobre tus patas, sobre tus pies. Se quiere afirmar sobre tus pies. Y si no puedes caminar, Él te va a cargar sobre sus hombros. Pero Él puede sanar tus dolores, puede sanar tus heridas, puede sanar y vendar tus heridas. Él tiene el poder para poder levantarte. Solo Él puede hacer lo que tú estás necesitando que se hagan en tu vida o que te ayuden a ti. Solo Él puede hacerlo. Por eso puede decir como el salmista David: no te abates, no estés abatida, alma mía. Espera en el Señor. Aún he de alabarle. Él es tu salvación. Él es tu libertador. Él es tu victoria. Él es tu triunfo. Él es tu prosperidad. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. No te deprimas, alma mía. No te derribes, no te dejes derribar. Cierra tus ojos, por favor, en esta noche. Inclina tu rostro. Espera en Dios. Ten esperanza en Él. Él es tu salvación, tu Yeshua, tu liberación, tu auxilio, tu victoria, tu prosperidad, tu triunfo. ¿Por qué no te dices esa palabra cuando te sientes en estado de abatimiento? Cuando te sientes como la oveja abatida. Cuando estás desanimado, cuando te sientes así desesperado y triste. Cuando te sientes angustiado, angustiada, desesperada. Apóyate en Él, porque Él nunca nos defraudará. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y di junto conmigo: Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, yo tengo el deseo de pedirte perdón por las veces que no confié ni esperé en ti. Pero hoy tu palabra me ha hablado y me ha dicho que espere en ti, que confíe en ti, porque tú eres mi salvación, tú eres su prosperidad, tú eres su triunfo, tú eres su liberación. Yo no sé en qué te sientes o cómo te sientes, cuál es tu estado. ¿Es tu estado como la oveja abatida? ¿Te sientes deprimida, angustiada, desesperada? ¿Necesitas el apoyo de alguien que te restaure y te anime? Yo sé que lo necesitas. Te dice el Señor. Pero no busques cualquier apoyo. Yo sé que tu alma lo necesita. Tu corazón lo necesita. Te sientes así. Pero no busques cualquier apoyo. Mira dónde te apoyas, dónde te afirmas. Porque lo que tú necesitas es que te restauren. Es que te levanten. Es que te ayuden a caminar. Una oveja abatida, entumecida por el tiempo, sus piernas entumecidas por el tiempo. Era como aquel hombre en el estanque de Betesda. Aquel hombre llevaba mucho tiempo con sus piernas entumecidas como la oveja abatida. No se podía poner de pie solo. No podía entrar a la fuente solo. Él necesitaba ayuda. Un día apareció allí el príncipe de los pastores. El pastor de los pastores en persona. Apareció la salvación en persona. Yeshua, Jesús. ¿Y sabes? Él le dijo: ¿qué quieres? Yo te pregunto a ti, oveja abatida en esta noche, ¿qué quieres?
¿Qué necesitas? Pero yo te aconsejo delante del Señor y te profetizo delante del Señor. Ten cuidado con los apoyos que buscas. Apóyate en el Señor más que todas las cosas. Más que en el brazo de carne. Apóyate en el Señor. Más que en todas promesas de cualquier persona en este mundo. Apóyate en el Señor y en sus palabras. Porque aún debes alabarle. Porque Él es tu prosperidad. Él. El Señor sigue haciendo lo que hizo en el principio y lo que hizo en el tiempo del desierto con su pueblo Israel. Él sigue proveyendo a su pueblo. Él les proveyó pan cuando no había pan. Él les proveyó agua cuando no había agua. Él les proveyó carne cuando no había carne. Y sabes, de tal manera que les salió, dijo el Señor, les saldrán, no comerán un día ni un mes. ¿Quieren carne? Le va a salir hasta por los ojos la carne, dijo el Señor. ¿Sabes? Él sigue proveyendo. Él sigue multiplicando panes y peces. Él sigue multiplicando los peces para que entren en la red. Levanta tus manos al cielo. Yo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que los peces entren en tu red. Yo, iglesia, ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que los peces entren en tu red. No de a poco, sino a montones. Así como el Señor Jesucristo, Jesús, hizo que los peces entraran en esas redes. De tal manera que las barcas se parecían hundir. Así será tu bendición de aquellos que confían en Él. Haz como Pedro, apóyate en Él. Di, en tu palabra lo haré. En tu palabra lo haré. En tu palabra esperaré. En tu palabra tendré esperanza. En tu palabra me voy a apoyar. Y yo te profetizo en esta noche que multitud de peces, eso es prosperidad, entrará en tu red. ¿Cuántos lo quieren? Levanta tus manos al cielo. Tal vez te sientes así como la oveja batida. Pero dile a tu alma como David le dijo, espera en Él, porque Él es tu prosperidad, Él es tu triunfo, Él es tu salvación, Él es tu Yeshua. En el nombre de Cristo Jesús. Mientras adoramos al Señor, yo te invito a ponerte de pie, por favor.